Bienvenidos al podcast de Entérate Latino. Hoy es miércoles 7 de junio del año 2023 y estamos aquí con la agente Lisbeth Sandoval. Hola Lisbeth, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Díganos por favor, Lisbeth, díganos su nombre completo. ¿Cuál es su nombre completo? Es Lisbeth Sandoval. Bien, y su título es como agente, deputy, en inglés le dicen deputy, pero es una agente del alguacil, ¿verdad? Correcto. Del condado de Mesa, ¿correcto? Correcto. Muy bien, pues gracias por tomarse el tiempo de este podcast para contestar las preguntas de los lectores de Entérate Latino, preguntas que la comunidad latina tiene acerca de este tema. Y el tema de hoy el tema del podcast de hoy viene siendo: ¿le tiene confianza la comunidad latina o la comunidad inmigrante a los agentes del alguacil? Ese es el tema de hoy. Entonces, bueno, Lisbeth, dígame un poco, usted como es agente encargada de la cárcel, ¿verdad? De detención. Sí, yo trabajo en la cárcel. Hay agentes que trabajan en la cárcel y agentes que trabajan en la patrulla. Son dos cosas diferentes. Oh, muy bien. Entonces unos trabajan afuera, como en las patrullas, y otros trabajan en la cárcel, en el centro de detenciones, como se conoce, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades como agente de detenciones en el centro de detención? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué es lo que hace ahí? Mi prioridad es cuidar. Tengo que cuidar de los presos que tenemos, tengo que darles acceso a comida, tengo que darles tiempos fuera de su celda y tengo que encargarme que lleguen a corte, darles de comer, cosas así, son mis responsabilidades. Muy bien. ¿Cuántos turnos trabaja por semana? ¿Cuántos turnos y cuántas horas trabaja? Trabajamos 11.5 horas. 11 horas y media. Sí, 11 horas y media. Depende de la semana. Una semana trabajamos lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Y la próxima solamente trabajamos miércoles y jueves. Cada semana cambia. Oh, muy bien. Entonces, quizás sí les dan suficientes días de descanso, me imagino, para que puedan reponerse, ¿no? Para que su cuerpo se pueda dar de tantas horas de trabajo. Muy bien. Lisbeth, cuéntenos cuál fue la capacitación que recibió como oficial para poder desempeñar este puesto. ¿Cómo se capacitó? ¿Cómo la capacitaron para esto? Para eso yo siempre quise meterme en esto de law enforcement, como ayudar a la comunidad. Entonces, son más bien el empeño que usted pone. Yo fui a la academia de policía, pasé 6 meses ahí y me dieron entrenamiento. Pero para ser un agente del alguacil que trabaja en detenciones, no necesita que ir a la academia. Usted solamente pone su aplicación, no necesita nada de experiencia porque la experiencia ahí la obtiene. Entonces, ¿usted fue a la academia de policía en qué lugar? ¿Aquí en la ciudad de Grand Junction? Sí, en Mesa, aquí en el Western Community College, por ellos fui. Muy bien, muy bien. Fue a la academia de policía y luego ya para entrar a ser agente del centro de detenciones dice que no les piden haber ido a la academia de policía. No, para ser agente de alguacil de detenciones solamente tiene que tener 21 años de edad y poner su aplicación. La experiencia no se necesita y todo el uniforme ellos se lo dan. Oh, muy bien. Entonces, ¿se considera usted una persona latina? ¿Se considera latina? Sí. Sí, muy bien. ¿Y usted está capacitada, por ejemplo, para hacer interpretación en español? ¿Tiene esa capacitación? ¿Cómo se capacitó? Solamente es saber español. Entonces en la cárcel, agentes como yo y también nuestros booking techs, que se llaman nuestros técnicos de reserva, ellos son los que nos ayudan a traducir, porque fíjese que no tenemos muchos agentes que saben 2 idiomas, especialmente español. Entonces nosotros ayudamos a traducir. Muy bien. ¿Cuántos agentes son en el departamento del alguacil en total? ¿Cuántos agentes hay ahí? Pues hay sargentos, depende pero en total creo que somos como unos 40 a 45.
Wow. Pero también Total, de agentes que trabajan afuera en la patrulla y agentes que trabajan en el centro de detenciones, todos juntos, ¿verdad? no, solamente somos de 40 a 45 adentro, Ok, muy bien. de ¿Adentro? detención, y en la patrulla somos muchos más porque tenemos los que patrullan, tenemos investigaciones, nuestra agencia tiene como bastantes, más de 100. Más de 100 agentes en total. Ajá. Muy bien. Entonces, díganos un poco, ¿hay algo de confusión? Quizás la gente que escucha los términos de arresto o detención, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ser arrestado o ser detenido? ¿O es lo mismo? Por ejemplo... No, son dos cosas diferentes. So, arresto significa cuando un agente del alguacil tiene causa probable de creer que usted ha cometido un crimen. Ajá. Y detención significa que usted no está libre de irse. No se puede ir, pero no está bajo arresto. Es importante saber que a veces cuando está detenido o detenida, los agentes del alguacil lo pueden esposar por razones de seguridad. Solamente porque le ponen esposas no significa que está usted arrestado automáticamente. Usted sabe que está arrestado cuando el agente del alguacil le deja saber, porque sus leyes sus derechos se les tienen que leer. Entonces, una persona puede ser detenida, pero no quiere decir que sea arrestada. Correcto. Usted sabe que está arrestado cuando se le leen sus derechos. Oh, muy bien, muy bien. Entonces, una persona, por ejemplo, en el caso de las personas que manejan sus automóviles, cuando van manejando, si alguien los detiene, si un agente los detiene, entonces si los detiene en ese momento es nada más una detención, pero no quiere decir que estén arrestados, a menos que el agente les diga, les notifique. Exactamente. Muy bien. Gracias por contestar esa pregunta. Entonces, otra pregunta que tengo aquí en las notas para el podcast. ¿Cuál es la diferencia? Y esto mucha gente quizás no sabíamos, ¿verdad? Por eso estamos haciendo este podcast. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un agente del alguacil como usted, Liz, o un oficial de policía o un agente de la patrulla estatal? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? No sé si puede comentar respecto a esto. ¿Tienen el mismo poder? ¿Tienen la misma autoridad? ¿O cuál es su función de los tres así en breve, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, un agente del alguacil trabaja para el condado. Un oficial de policía es para la ciudad y un oficial de patrulla estatal trabaja para el estado. Pero los tres tienen el mismo poder porque están certificados por el estado a hacer lo mismo. Solamente trabajan por diferentes áreas del estado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un agente de alguacil como usted que solo traen uniformes de color café, trabajan en ciertas áreas, ¿verdad? Exactamente, para el condado. Nosotros trabajamos para el condado de Mesa County. Grand Junction Police Department, los oficiales que usan el uniforme azul trabajan para la ciudad. Y luego los sheriffs, los state troopers, patrullas estatales. Ellos trabajan para el estado. Muy bien, entonces, pero ¿cuál es el poder que tiene, por ejemplo, la función que hace un agente del alguacil? ¿Es la misma función que hace un agente de policía o un agente de la patrulla estatal? ¿Hacen lo mismo? En términos de, por ejemplo, si hay un crimen o si hay algo que se reporta, un reporte, cualquier agente puede ir. O sea, por ejemplo, si alguien está robando en su casa y habla al 911, al teléfono de emergencias, puede ir quizás tanto el alguacil, agente del alguacil, o quizás sea un agente de policía o un agente de la patrulla estatal, ¿o es diferente? Es diferente porque depende de la área, porque el condado está dividido en áreas y cada área le pertenece a un diferente, ¿cómo se dice? Departamento de policía. No sé si se ha fijado en las calles, ¿cómo dice street signs? Los letreros de las calles. Ándale, los letreros de las calles están de diferentes colores. Si el color es azul, ese es le pertenece al Grand Junction, a la ciudad. Si son verdes, le pertenece al condado. Todo está dividido por la jurisdicción, ¿cómo se dice? Jurisdicción. Tenemos diferentes. Muy bien, entonces, y en términos de la falta que se cometa
es lo mismo? O sea, puede, por ejemplo, si hay bueno, sabemos que hay otras agencias que se encargan de otras labores, como viene siendo el FBI y todo eso, pero en términos de la falta que haya, puede ser, los tres agentes, por ejemplo, pueden cubrir el mismo caso, pero dependiendo en dónde. O sea, si es un robo, por ejemplo, puede ir, si es en el condado, en la parte del condado, puede ser alguacil. Si fue en la ciudad, va a ser un policía. Correcto. Agente de policía, aunque sea un robo. Entonces, no importa el crimen o la falta, depende nada más del área. Exactamente, y de todos modos es importante que la comunidad sepa que los tres trabajamos juntos. La ciudad trabaja con el condado. Si necesitamos más agentes, especialmente cuando hay tiroteos, todos venimos y nos ayudamos uno al otro. Wow, muy bien. Ok, entonces, gracias por contestar esa pregunta. Vamos a hablar de los arrestos. Cuando una persona es arrestada y llevada al centro de detenciones, que es donde usted trabaja. Correcto. Cuando una persona es llevada al centro de detenciones, es arrestada, tiene que ser arrestada, me imagino, para ser llevada. Y no puede ser detenida nada más y llevada ahí, ¿verdad? No, tiene que ser arrestada. Tiene que ser arrestado, porque en ese punto, cuando alguien está arrestado, se le están dando cargos criminales. ¿Me entiende? Detención y arresto son dos cosas diferentes. Diferentes, muy bien. Entonces, cuando una persona la llevan al centro de detenciones, arrestada, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo? ¿Qué es lo que hacen cuando una persona llega ahí arrestada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué documentos se le piden? ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué es lo que hacen ahí? Entonces, cuando alguien llega, la primera cosa que sucede es que el arrestado o la arrestada responde preguntas que la enfermera necesita saber. Por ejemplo, si ha tenido algún problema médico en su vida, si tiene alergias, tiene diabetes, si ha usado drogas, si tiene problemas mentales y si ha considerado suicidarse. Y otras cosas médicas que tenemos que saber en el centro de detención para poderlos atender, porque nosotros no sabemos qué problemas tiene la persona, o nuestra enfermería tiene que agarrar esa información del detenido o de la detenida. Muy bien. Una pequeña pauta y la pregunta: ¿es lo mismo ser detenido o arrestado, en este caso, por un policía, agente de la policía, o por un agente del alguacil, o por un agente de la patrulla estatal? Si son arrestados, ¿los llevan al mismo lugar? Sí, depende de la edad. Si es mayor de 18 años, sí, viene a nuestra custodia. Aunque lo arreste un policía, lo llevan al departamento del alguacil. Sí. Aunque sea un policía. Sí, un policía, o agente de la patrulla estatal también lo van a llevar ahí. Porque ellos no tienen cárcel. El Mesa County Sheriff's Department, los sheriffs, ellos tienen que tener una cárcel. La ciudad de Grand Junction, la policía que trabaja para la ciudad, ellos no necesitan una cárcel. Nosotros, el Sheriff Department de Mesa County, nosotros agarramos a todos los arrestados de todas las agencias, de Palisade, de Fruita, de Grand Junction, de todos. Muy bien. Entonces, estaba diciendo de la edad. Si hay menores de edad, menores de 18 años, ¿qué pasa con ellos cuando son menores de 18 años? Entonces, ellos son transportados al Departamento de Justicia de Menores. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer con menores de 18 años. ¿En dónde está ubicado ese centro? Yo sé que está en Grand Junction específicamente, pues no sé aquí, porque yo nunca he ido personalmente. Muy bien, entonces está ubicado en algún lugar cercano. Sí, está aquí. De la ciudad. Okay. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando las personas son detenidas, ¿verdad? En este caso, si la persona, ¿qué pasa si la persona arrestada, en este caso ya siendo llevada al centro de detenciones, qué pasa si esta persona no habla inglés? ¿Qué pasa si es una persona latina que no habla inglés, que solamente habla español? ¿Qué pasa cuando hay estos casos? Ha pasado antes, o entonces cuando la persona solamente sabe español, otro idioma, por ejemplo, si saben español, usan a agentes como a mí o a alguien más que traduzca. Entonces nosotros traducimos todas las preguntas, o si no tenemos también, ¿cómo se llama? Como un iPad, puede decir, y le hablamos como a un teléfono. Un dispositivo electrónico digital. Y de audio, traduce. Okay. Muy bien, entonces usan dispositivos electrónicos para traducir. Si no hay alguien que nos pueda traducir, Muy bien, entonces, pero una persona si solamente habla español y no habla inglés,
siempre le proveen ese servicio entonces de interpretación, perdón. Tenemos que, sí. ¿Está eso en la ley? ¿Es bajo la ley de Colorado? No está bajo la ley, pero entonces para nosotros darle lo que necesita tenemos que saber. Entonces no es de que esté en la ley, es solamente para que nosotros lo podemos ayudar. Muy bien. Y por ejemplo, Liz, los documentos que la persona firma, en este caso digamos que es un inmigrante latino o hispano que no habla inglés, que solamente habla español, y si él llega ahí y no sabe hablar inglés, entonces por ejemplo si tú vas y le ayudas a interpretar, pero ¿qué pasa si los documentos que le hacen firmar están en inglés? ¿Todo está en inglés o también los documentos que él firma los puede leer en español? Entonces cuando alguien va a corte, cosas así, les dan documentos. Y si usted solamente sabe español, hay un traductor que le lee sus derechos en español y que le traduce en frente del juez. Eso del idioma no es un problema. De una u otra manera se le va a traducir y se le va a ayudar porque usted tiene que saber lo que se le está que sus cargos y todo eso. Entonces siempre hay alguien que traduce. Los agentes del alguacil no podemos traducir papeles legales. Nosotros no nos podemos meter en nada legal, entonces las cortes, ellos se encargan de traducirle para usted. Muy bien. Entonces, había mencionado que cuando hay personas, les preguntan si tienen problemas de salud. ¿Qué pasa si alguien tiene problemas de salud? Por ejemplo, si, no sé, cualquier problema de salud que puedan tener. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ahí en el centro de detenciones al momento que arrestan a esta persona y tiene problemas de salud? Por ejemplo, hay mucha gente que viene que tiene diabetes. Entonces nuestra enfermería, ellos se encargan de checar su diabetes y todo eso. Eso es parte ya de la enfermería. No importa su problema médico, lo atendemos. Tenemos muchas cosas como sillas de ruedas, tenemos salud mental, tenemos doctores, tenemos enfermeras, tenemos doctores que checan ojos, tenemos dentistas. Siempre va a tener ese servicio médico. Muy bien. ¿Y quién paga por esos servicios médicos? Imagino que pagan los impuestos, pagan ese tipo de servicios médicos, me imagino, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces dice que tiene servicio oculistas o servicio de cualquier cosa que necesiten ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, pasando a este otro tema del ICE y de la migración, si alguna persona es arrestada, Liz, y llevada al centro de detenciones, y no tiene documentos de inmigración, no tiene algo que él pueda comprobar que es residente legal de Estados Unidos o que es ciudadano norteamericano, ¿qué pasa con esa persona? En este caso, hablando de la persona que solo habla español, inmigrante, que no habla inglés, quizás, ¿verdad? Pero si no tiene documentos de inmigración que pueda comprobar con él, ¿verdad? Con ella, ¿qué pasa en ese momento? Entonces, si alguien nació fuera de los Estados Unidos, no importa si es de México, si es de Guatemala, si es de Inglaterra, de donde sea, nuestros técnicos de reserva les tienen que notificar a ICE. ¿Quiénes son los técnicos de reserva? Nuestros técnicos de reserva son booking techs, se dicen en inglés, y ellos los que se encargan de sus cortes, se encargan de hablar con usted y preguntarle preguntas básicas como dónde nació, dónde trabaja, qué es su número de teléfono, cosas así. Ellos se encargan de todo eso. Ellos se llaman técnicos de reserva, ellos se encargan de mucho papeleo. Muy bien. Entonces, ¿puedes repetir entonces qué es lo que hacen ellos, los técnicos de reserva? Los técnicos de reserva, no importa si la persona es de México, de donde sea. Si nació en el extranjero. Ellos les tienen que notificar a ICE. Todas las personas que vienen en nuestra custodia, que no tienen papeleo o que nacieron fuera de los Estados Unidos, se les notifica a ICE. Y ICE son los que determinan si esa persona se va a deportar. ICE hace esa determinación. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. ICE se basa su decisión en la historia criminal de la persona y en sus cargos. ICE, ellos dicen si esa persona la vamos a deportar o no, esa persona no. Solamente porque usted no tiene papeles y viene a nuestra custodia significa que usted va a ser deportado. Eso no es una cosa que muchos creen y no es el caso. Entonces, cuando una persona llega ahí, ¿verdad? ¿Cómo se dan ustedes cuenta
si esa persona es legal en Estados Unidos o si es ciudadano americano si no trae ningún documento? O sea, esa persona tiene que firmar algo, alguna pregunta en el formulario cuando lo están arrestando. O sea, ¿cómo se dan ustedes cuenta para preguntarle a esta persona o para hablarle a ICE? ¿Cuál es el criterio que utilizan para eso? Como le digo, nuestros técnicos de reserva hablan con esa persona y agarran toda la información que pueden y lo metemos en nuestro sistema. Si nuestro sistema no lo encuentra o dice no hay papel legal, no sabemos dónde esa persona, ICE es el que se encarga de determinar eso. Nuestros técnicos de reserva son los que se encargan de hablar con usted y ellos son los que figuran si es nacido aquí en Estados Unidos o no. Muy bien. ¿Y qué pasa si la persona se niega a responder las preguntas de los agentes, de los técnicos de reserva? ¿Qué pasa en ese caso? Si esta persona que llega hablando español, que es arrestada, que no habla inglés, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona lo llevan quizás a una celda? O no sé cuál es el procedimiento. Lo llevan a una celda, sí. ¿verdad? No, si lo llevan a una celda y le llaman los técnicos de reserva y él no quiere hablar con ellos, ¿qué es lo que hacen? Entonces, en ese tiempo, si ellos no quieren hablar, no los podemos obligar. Pero esa información se usa para las cortes también. De una u otra manera vamos a agarrar esa información. Es rara la vez que pasa eso porque el juez necesita saber si tiene trabajo, necesita saber dónde vive, necesita saber si tiene familia para poder basar su decisión si lo va a dejar en condición libre o le va a dar una fianza. Pero cuando una persona es arrestada bajo la ley, ¿cuáles son las preguntas que esa persona está obligada o obligado a responder? Por ejemplo, esa persona por ley tiene que responder. ¿Cuáles son las preguntas que por ley, el tipo de preguntas que tiene que responder? ¿Y cuáles preguntas puede solamente hablar con un abogado? Por ejemplo, si una persona es arrestada, tiene derecho a guardar silencio, ¿es correcto? Correcto. Entonces, si tiene derecho a guardar silencio, por ejemplo, ¿cuál es lo que está absolutamente obligado a responder? O sea, ¿está obligado a responder sobre su origen natal o su origen étnico? ¿No está obligado a hacer eso? No, usted tiene el derecho. Si usted no quiere hablar, usted no tiene que hablar. Sus cargos y todo eso, si usted le dice al oficial yo no quiero hablar, no tiene que hablar. Pero es muy diferente estar en nuestra custodia y estar arrestado afuera en las calles. Cuando está usted en nuestro centro de detención, nosotros usamos esa información para dársela al juez. Mayoría del tiempo no tenemos problema que gente hable con nosotros y de todos modos eso es toda información que usamos solamente para poder ayudarlo a ver si se sale en fianza o no. Muy bien. De las personas que llegan, una pequeña pauta aquí, de las personas que llegan al centro de detenciones siendo arrestadas, ¿verdad? Que usted ha visto, agente Sandoval, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje? ¿A cuánta gente ha visto que llega que solamente habla en español? ¿Le ha tocado ver eso últimamente? A mí fíjese que solamente me ha tocado traducir 2 veces a una persona que no sabía absolutamente nada de inglés. Es muy, muy rara a la vez. Fíjese, no le tengo números específicos o exactos, pero no es tan grande la mayoría. Fíjese que arrestamos más gente que nace aquí en los Estados Unidos y que es residente de Grand Junction. Entonces, la mayor parte que dice usted, agente Sandoval, que arrestan son ya sea americanos, residentes americanos o ciudadanos americanos, pero no, en su minoría entonces son extranjeros de los que arrestan. Exactamente, es muy raro a la vez que veamos gente que absolutamente viene de México, que no sabe nada de inglés. Interesante. En este caso, las personas que arrestan, ¿nos puede comentar un poco del estado emocional o el estado mental de estas personas cuando llegan siendo arrestadas? Por ejemplo, qué porcentaje de los arrestados que usted le ha tocado ver, o ya sea los arrestados en general, que usted sepa, vienen bajo el uso de algún tipo de sustancia, vienen embriagados o vienen drogados? O sea, ¿cuál es el porcentaje más o menos? Muy, muy alto, más de 50%. Siempre tenemos gente que viene debajo de la influencia de las drogas o el alcohol. El alcohol y las drogas causa a una persona que actúe muy diferente. Tenemos gente que es muy agresiva, tenemos gente que es calmada, que casi no quiere hablar, y tenemos gente que llora.
Las emociones en ese momento están muy altas, pero cada persona actúa muy, muy diferente. Pero sí es muy triste, más del 50% viene debajo del efecto de las drogas o el alcohol. Y, por ejemplo, ¿ustedes cómo se dan cuenta si esa persona está tomada o viene bajo el efecto de uso ilegal de drogas? O a lo mejor uso legal de drogas. ¿Cómo se dan ustedes cuenta de eso? Es muy fácil de darse cuenta. Las acciones, cómo hablan, cómo actúan, sus maneras de mover, de hablar, si están sudando, los ojos rojos. Es muy fácil. Y también los oficiales o la gente en patrullas nos dicen también, esta persona lo arrestamos porque estaba usando esto, tenía drogas. Es muy fácil de saber. Muy bien. Entonces, y hablando del tiempo que la persona pasa en ese momento arrestada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasan ahí en el centro de detenciones antes de ponerles una fianza? ¿Cuáles son cómo funciona eso? ¿Cómo trabaja? Por ejemplo, si usted entra el lunes, lo arrestan el lunes, ¿verdad? Usted no va hasta corte el martes a la 1:30. El martes a la 1:30 va enfrente del juez y el juez le lee sus cargos, le dice por qué está ahí y el juez es el que determina si le da fianza o fianza o condicional. ¿Me entiendes? Sí se está como un día ahí, y si el juez dice le doy una fianza, usted tiene cualquier tiempo de pagar esa fianza. No hay un específico tiempo que lo tiene que pagar. Uh-huh. Muy bien. Y regresando un poquito a esta persona que solamente habla español, una persona inmigrante, aunque como usted comenta, es la minoría de los arrestados que vienen al centro de detenciones. Esta persona que solamente habla español, si tiene familia, por ejemplo, si esta persona es arrestada, uh-huh, si tiene familiares que lo quieren visitar, ¿cómo pueden visitarlo? ¿Y qué pasa si esas personas también solamente hablan español y no pueden comprobar su estatus migratorio y quieren ir a visitar al recluso o a la persona que está ahí? Entonces, cuando alguien entra a nuestra custodia, hasta que ellos no se van a nuestra casa de unidades, la familia no lo puede visitar. ¿Cuál es la casa de unidades? ¿Qué es eso? La casa de unidades es ya cuando alguien pasa por todo el proceso y ya no está en nuestra área de espera. Cuando alguien está en nuestra área de espera, le tenemos que tomar sus huellas, su foto, tenemos que saber que está oficialmente bien de salud y que se puede mover a nuestra casa de unidades, donde ya no está en nuestra área de espera. Tenemos que pasar un proceso y de ahí usted se puede ir y espera ya. Cuando está en nuestra área de espera, usted no puede tener visitas, solamente nuestra casa de unidades, y todas las visitas son en línea. Entonces, todos los presos tienen acceso a una tableta, y en esa tableta sus familias pueden programar una visita por una página en línea que tenemos. Desde que empezó COVID ya no tenemos visitas en personas. Desde que empezó el COVID, la infección del COVID. Uh-huh. Todo es en línea. ¿Ya no tienen visitas en persona para las personas que están arrestadas? No, nada de eso. Todo es por línea. Es por una tableta, es como FaceTime. Así es como son las visitas ahora en día. Nosotros no tenemos nada que ver, no vemos familiares ni ellos en persona. Entonces, por ejemplo, esa tableta, me imagino que ¿qué es lo que tiene? Es como un teléfono que ellos pueden ellos marcarle, sí, al teléfono de sus familiares y avisarles y hablar con ellos a través de eso. Sí, eso es una tableta. En esa tableta pueden hacer llamadas. En esa tableta también mandan como papeleo alrededor de la cárcel. Si necesitan atención médica, si necesitan que ver al oculista, si necesitan que ver al dentista, los presos usan esa tableta para mandar como correos electrónicos y avisarnos: necesito esto o aquello, quisiera ser un trabajador, porque también tenemos presos que trabajan en la cocina y en la lavandería. Cosas así. Esa tableta pueden ordenar comida, pero obviamente todo eso usa dinero, y solamente tenemos páginas específicas que pueden usar. Y usan dinero. Entonces, el preso, la persona que está detenida, en este caso arrestada, ¿tiene que pagar esos servicios? Sí, todo eso. ¿Qué es lo que tiene que pagar la persona que está ahí? Ellos tienen que pagar, si quieren ordenar comida, sus familiares tienen que ponerles dinero
dinero en esa tableta para que ellos puedan ordenar comida y todo eso. La familia se encarga y cuando ellos llegan a nuestra cárcel, nosotros les explicamos el proceso de cómo sirve todo eso. Muy bien. Ya que se me viene a la mente esta pregunta, agente Sandoval, de las personas que están arrestadas en el centro de detenciones, en un promedio, ¿cuál es el número de arrestados que hay ahí, que se mantiene en la cárcel? ¿Se le llama cárcel? ¿Es jail? Ajá. No es prisión, ¿verdad? No, son dos cosas diferentes. La cárcel es como donde yo trabajo, es un lugar donde tenemos a los presos por un tiempo hasta que el juez determina qué va a pasar con él o ella. Si lo va a dejar en libertad, si tiene que ir a prisión, que prisión es cuando ellos sirven de 10 a cuántos años el juez le dé, o si les dan, tiene que ir a ComCore, que se llama también, es donde están bajo de vigilancia. Cuando los dejan salir vigilancia, ¿verdad? Que les Sí. ponen algún dispositivo en la pierna para poder rastrearlos. Eso, Ese es el ComCore. no, ComCore es cuando alguien vienen oficiales y se lo llevan, es como un hogar donde los llevan y tienen que reportarse a esta hora, trabajan, pero tienen que regresar a ese lugar. El dispositivo que usted está hablando, ese es parole. Es otra cosa diferente entonces. Eso es parole. Cuando un oficial de parole, que también ellos trabajan para el estadio, va y checa y ve que está trabajando y cosas así. Pero usted puede regresar a su casa. Muy bien. Entonces, regresando al número de personas arrestadas que se mantienen en la cárcel del alguacil del condado de Mesa, ¿cuál es el número aproximado más o menos que usted tenga, que sepa? Que al momento tenemos 430. 430 arrestados. Ajá, que están en nuestra custodia. Y de esos 430 arrestados, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio que esas personas pasan, independientemente de la razón por la que se encuentran ahí? ¿Cuál es el tiempo promedio que pasan en la cárcel? Lo he visto de una semana a un año. Entonces, ¿pueden pasar hasta un año? Ajá, un año más. Ajá, depende de su causa, de su caso y de sus cargos y todo eso y del proceso donde está, porque si tiene que ir a trial, como ¿A juicio? A juicio también, todo eso depende cómo se mueva su caso. Muy bien. ¿Cuáles son, hablando del tipo de incidentes o faltas o crímenes, cuáles son los crímenes o el crimen o la falta más común que ustedes como agentes del alguacil o que trabajan en el centro de detenciones ven ahí? Drogas. Mucho crimen. ¿Tráfico o consumo, venta, tráfico, todo. portación cuando la traen con ellos? Entonces, el problema de las drogas es lo que son los crímenes que se reportan casi todos relacionados con drogas. Casi la mayoría con drogas. Sabemos que la droga, la marihuana, tiene algún tipo es legal. Sí. Hasta cierto punto. ¿Sabe usted cuál es el límite de la marihuana que una persona puede cargar con ella o con él en su bolsa? No, ok. No. Muy bien. Entonces, ¿y cuál es el crimen en el área de Grand Junction, por ejemplo, en el área de los arrestados? ¿Cuál es el crimen más serio que usted se ha enterado o que ha visto pasar? El más serio. Por el cual las personas son arrestadas o la persona es arrestada. El más serio que he visto es de asesinato. Asesinato. Es el más grave que hay. Pues que hay. Sí ha habido muchas muertes aquí. Entonces, pero es muy común el asesinato que pase aquí en Grand Junction, en el oeste de Colorado, en el condado de Mesa. Sí. O sea, es común ver que a alguien lo arresten por haber asesinado a alguien. No es súper común, pero cada año tenemos de un caso a 3. Sí, entonces los casos son sospechosos, ¿verdad? Porque cuando una persona es arrestada todavía tiene que ir frente a un juez y poder comprobársele que es culpable. Pero en este caso sospechosos, me refiero a sospechosos en conexión a algún tipo de asesinato. Correcto, ¿verdad? sí. Cada año en Mesa County tenemos de un caso a 3. De 1 a 3 casos cada año. Cada año. Condado de Mesa. ¿Sabe usted, por ejemplo, si eso está en un nivel estatal, eso es un número bajo o es un número alarmante
de personas que son arrestadas en conexión con homicidio? La verdad no he visto no sabría decirle de eso, pero creo que todavía las drogas tienen más alto que el asesinato. ¿Y cuáles son los otros crímenes, agente Sandoval, que usted ve pasar, o que usted ve que las personas, por los cuales las personas son arrestadas? ¿Qué otros crímenes, qué otras faltas? Manejar debajo del efecto del alcohol, también vemos eso. También vemos mucho el conocido DUI. DUI, Sí. ajá. Y también violencia doméstica, porque en el estado de Colorado tenemos que arrestar si alguien está en un caso de violencia doméstica. Ese es un arresto que automáticamente se hace. Muy bien, de violencia doméstica, drogas, alcohol, homicidio. ¿Qué otro caso? ¿Hay casos? ¿Qué otro caso? Trespassing también tenemos mucho. Y eso viene siendo como, por ejemplo, un traspaso de propiedad, me imagino, Ajá. ¿no? Invadir propiedad de una propiedad privada o propiedad donde no se debe estar. Ajá, exactamente, eso vemos mucho. Y también como acoso, si uno trata de acosar a alguien más y como poner su vida en peligro con una arma o si ellos dicen que tienen armas, pero la verdad no tiene, se llama menacing. Eso también vemos mucho. Muy bien. Vamos a ir un poco a los comentarios de la comunidad latina, las preguntas o los comentarios que hicieron los lectores de Entérate Latino antes de hacer este podcast. Y un comentario que hicieron, que tengo aquí, dice: se tiene un temor al acercarse a la policía o a los agentes del alguacil por razones obvias. ¿Qué está haciendo la oficina del alguacil de Mesa, del condado de Mesa en este caso, para acercarse a la comunidad latina en este caso? Entonces, a la oficina del alguacil de Mesa le importa mucho estar cerca de la comunidad. Por eso hacemos eventos como Café con un Oficial o Alguacil, Día Internacional de Donuts, en cual alguaciles y oficiales venden donas a la comunidad. También hacemos eventos con niños con disabilidades. Vamos a escuelas y le leemos a los niños. Trabajamos un día al año en Texas Roadhouse para recaudar fondos. Es un restaurante, ¿verdad? Sí, un restaurante, y para recaudar fondos y acercarnos a la comunidad. Hacemos muchos eventos en el año para que la comunidad sepa que estamos ahí para servirles y que somos más que solamente gente buscando crimen. También queremos que ellos sepan que estamos ahí para ellos. Así es. Muchas veces me ha tocado escuchar, o yo mismo cuando veo a un oficial del alguacil en la calle o en algún lugar, y es común pensar que está pasando algo malo. Pues mucha gente se imagina y dicen: es que ahí está una oficial de la policía de Grand Junction o un oficial de la patrulla estatal. Se imaginan que algo pasó, que está pasando algo malo. Entonces es raro ver a un oficial del alguacil cuando no está pasando nada malo y que están haciendo algún tipo de actividad donde hay donas, donde hay café, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, aparte de esto? ¿Qué hacen? ¿Le hablan a la gente? Por ejemplo, la gente va y los abrazan, les toman fotos con ustedes. ¿Se pueden tomar fotos con ustedes? ¿Están permitidos de hacer eso? Claro, sí. La gente, si gusta una foto con nosotros, a nosotros nos gusta eso, porque nos hace sentir como humanos también, porque muchas de las veces las personas nos tienen miedo, pero también nosotros somos humanos como ustedes. Entonces nos encanta eso. Los niños también a veces les damos como stickers que tienen nuestra agencia donde trabajamos y cosas así. Entonces es algo muy bonito cuando se acercan y nos preguntan cosas así. Muy bien. Y la última pregunta que yo tengo, y esta apenas surgió hace rato durante nuestra conversación, ¿verdad? Es la comunidad latina, especialmente la comunidad inmigrante, como usted sabrá, oficial Sandoval, no conocemos las leyes americanas. No sabemos, ¿verdad? Entonces, sabemos un poco de las leyes, sabemos que no puedes robar, no se debe robar, no se debe hacer todas esas cosas, pero en realidad no conocemos, hay tantas leyes que existen que no conocemos. Entonces, ¿cuál es su consejo para las personas, los que estén escuchando este podcast, o los lectores de Entérate Latino? ¿Cuál es su consejo para las personas que no conocen todas esas leyes que hay y no quieren meterse en problemas? El consejo que les puedo dar, si ustedes sienten
que está mal lo que están haciendo, entonces no deberían de hacerlo. Es muy fácil, nuestras conciencias, nosotros sabemos cuando estamos haciendo el mal o el bien. Entonces, si usted piensa que lo que está haciendo es mal, no lo haga. Pero también quiero que sepa la comunidad que no importa si usted sabe español o inglés o el idioma que sepa, usted se le van a dar esos derechos de una u otra manera. Muy bien. ¿Hay algo más que le gustaría comentar en el podcast oficial Sandoval? La verdad no, nomás quisiera que la comunidad sepa que solamente porque somos oficiales no significa que nos importa su de dónde sea, de dónde nació, nada de eso, eso no nos importa a nosotros, eso es más de ICE. Entonces no tengan miedo a acercarse a nosotros porque eso a nosotros nos importa. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo. Gracias por esta conversación. Este ha sido un podcast para Entérate Latino, el periódico del oeste de Colorado, con la oficial Lisbeth Sandoval del Departamento del Alguacil del Condado de Mesa. Gracias. Muchas gracias.